Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es una mañana de gozo, hoy es una mañana de gloria. Domingo, día de resurrección. Así nos lo dice la palabra del Señor. Buenos días, que el Señor les bendiga, que este sea un día maravilloso para compartir con toda su familia. Estamos celebrando el Día del Señor. Este es el día que Él hizo. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hoy estamos gozosos de estar aquí, reunidos, como lo hacemos siempre, como lo hacemos cada domingo que el Señor nos permite vivir. Y hoy vamos a entregarle este día a Él, vamos a exaltar su nombre, vamos a glorificarle, vamos a darle a Él toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, y vamos a decirle cuánto le amamos. Entonces dispón ahí donde tú estás tu corazón para alabarle con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a pronunciar su nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria sea a Jesús. Jesús, 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 Jesús. Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón, te doy todo el honor, el perdón, tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. ¡Vamos! Jesús, Jesús, eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón, te doy todo el honor, el perdón, tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Di su nombre. Jesús, 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 Jesús.
sobre todo nombre, en el nombre del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el agua que sacia mi sed, tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Él es quien sana toda enfermedad, Él es quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Él es el agua que sacia mi sed, tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Él es quien sana toda enfermedad, Él es quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios les bendiga y la gloria sea para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. El día del Señor. ¿Saben ustedes que este es el día que hizo el Señor? Y como es el día que hizo el Señor, entonces, mis amados, ¿sabe qué vamos a hacer? Nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él, en este día que hizo el Señor. Mis amados, muy buenos días, feliz domingo para todos, el día del Señor. Hoy es el día que hemos escogido nosotros. El pueblo judío escogió el sábado para que fuera el día del Señor, y guardan ese día y lo respetan y están en la sinagoga, están en la casa, aprenden, estudian la palabra. Nosotros hacemos lo mismo, pero el domingo, porque hay la costumbre en el mundo occidental de que el día de descanso, socialmente hablando, es el domingo. Bueno, hoy continuamos, voy a tratar de terminar el tema que hemos venido tratando. De pronto alguien dirá, pero pastor, ¿por qué no hablar de otra cosa? Sí, tenemos que hablar de muchas cosas. Lo que pasa y sucede y acontece, mis amados hermanos, es que estamos hablando nada más y nada menos de la esencia misma de Dios. Porque la palabra dice que Dios es amor. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor, estamos hablando de la esencia de Dios. Y mis amados, para hablar de Dios, se nos iría esta vida y 1000 vidas más para poder tratar de entender a nuestro amado Señor y Dios. Bueno, entonces les decía que seguimos con el tema y yo quería hacer una advertencia, sobre todo a los padres. Este tema que estamos tratando está en YouTube. Tú entras a YouTube y allí está. Algunos los descargan y los guardan. Hágalo. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien, un hijo tuyo, está pensando en ennoviarse, está pensando en casarse, o tú tienes algún problema, algún inconveniente en tu matrimonio, con tu esposa, en la casa. Pues mire, vuelvan sobre esto, mis amados, vuelvan. Esto no es algo como divertido, que nos reunimos y hablamos y conversamos de forma amena. No,
Esto es lo que Dios nos está dando a nosotros para que nos entendamos a nosotros mismos y de esa forma nosotros podamos caminar conforme al corazón de Dios. Entonces, toda esta enseñanza, mis amados, sirve sobre todo para los muchachos, para el varón y para la mujer. Mucho cuidado, mucho cuidado. Podemos invertir un tiempo para explicarles a los jóvenes las cosas. Tenemos que hacerlo. Yo quiero, antes de que empecemos, y mientras compramos el editor, un aparato que es un editor de audio y video, mientras lo compramos, me toca de esta forma un poco rústica para mostrarles algunas cosas. Y les voy a mostrar una imagen que es una caricatura. De pronto algunos ya la conocen, pero es una caricatura que nos, de cierta forma, como que nos explica un poquito de lo que estamos hablando. Es un dibujo para mostrárselo a nuestros hijos. Entonces, yo quiero que ustedes lo vean. Voy a tratar de acercar la imagen lo más que pueda para que puedan ustedes verla. Muchas veces en el noviazgo estamos en esta situación. Los jóvenes, miren ustedes, el joven, ¿cómo lo ven? Como un cactus, y a ella como un globo llena de aire. Entonces, él le dice, nunca te voy a lastimar. Y ella espera que él nunca la lastime. Pero miren ustedes en lo que se convirtió el varón en un cactus, que quiera, así él no quiera, en cierta manera, en ese momento, esa es su naturaleza. Espero que me estén entendiendo. Yo sé que sí, porque todos ustedes son muy inteligentes. Bueno, entonces, seguimos con el tema. Estamos hablando del amor de Dios, para eso fuimos a Efesios 5:28 y vamos a volver sobre él. Mire, mis amados, tú aprendes esto. A mí me ha tomado un tiempo ir estructurando la enseñanza, ir aprendiendo. ¿Para qué? Para enseñarle a todas aquellas personas, sobre todo a padres de familia que se acercan a veces diciéndome, pastor, mi hijo o mi hija está pensando en casarse. ¡Ah, qué maravilla! Eso es una maravilla. Nunca nos opongamos a eso, salvo que hayan circunstancias que ya nosotros hemos analizado como mayores, como padres, y hemos llegado a la conclusión de que no va a ser nada bueno ese matrimonio, porque él es un cactus y ella es un globo. Entonces, lo que hemos visto, tómalo para ti y háblalo y predícalo y cuéntaselo a todos. Dile que fue algo que el Señor te dio un día y que estás decidido a enseñarle a los jóvenes sobre todo y a los matrimonios que tienen algunos problemas. Entonces veníamos hablando del amor sobre todo del amor de Dios. Hablábamos de una porción de la... Ya vamos a leer Efesios 5:28. Pero hablábamos también de una porción de la palabra que habla de amarse a sí mismo. Está en Efesios 5:28 también, perdón, discúlpenme. Está en Efesios 5:28, dice que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y hablábamos y decíamos que de pronto eso sonaba como muy narcisista. Entonces, entonces yo me amo a mí. No, es que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Nos amamos tanto que nos cuidamos, que desayunamos, almorzamos y comemos porque nos amamos, no queremos castigar nuestro cuerpo. E inclusive, no es que yo tenga nada contra las personas que tienen sobrepeso, pero yo llego a pensar que muchas veces hay personas con sobrepeso que como que le están mostrando a uno que no se aman a sí mismos. Porque por el gusto de la comida es exquisita, la comida es deliciosa. Y los seres humanos con el tiempo hemos venido perfeccionando el arte de comer y de la comida. Pero debemos tener cuidado,
porque el sobrepeso no es bueno. Y en cierta medida el sobrepeso es como si voluntariamente nos quisiéramos hacer daño a nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos, hay que cuidar la salud. Y una forma de cuidar la salud es no tener sobrepeso. Entonces, eso significa amarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a Efesios 5:28. Efesios 5:28 dice así: asimismo, el esposo, el varón, debe amar a su esposa. Al leerlo gramaticalmente, esto se llama un imperativo. Esto no es si quieres, si a lo mejor, tal vez, de pronto, quién sabe. No. Esto es un imperativo. El esposo debe amar a su esposa. ¿Y cómo? ¿Cómo debe amarla? ¿Qué dice ahí en Efesios 5:28? Abre tu Biblia allí, Efesios 5:28. Como a su propio cuerpo debemos amar a nuestra esposa. El que ama a su esposa, mire lo que dice la palabra, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Aquí nadie puede decir, no, es que eso es, ¿cómo se llama? Narcisismo. No, el narcisismo ya es el amor exagerado, la adoración a sí mismo. Acuérdense ustedes, esa es una historia de la mitología griega. Busquen en la enciclopedia Narciso y van a encontrar que Narciso era un ser humano, un varón que era tan hermoso, tan bonito, que un día se asomó y se vio reflejado, su cara la vio reflejada en un lago. Y se quedó mirando la cara y era tan bonito que se enamoró de sí mismo. Y se quedó ahí pegado toda la vida. Bueno, la historia va un poquito más allá porque hay un castigo, en fin, bueno, y ahí nacen las flores, el que se llama el narciso, ¿cierto? Sí, una flor que se llama narciso. Bueno, entonces, sigamos leyendo. Dice, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Ojo, le estoy hablando a mis congéneres, a los varones, a los hombres. Si realmente tú te amas a ti mismo, tienes que amar a tu esposa. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. A nadie, pero si no te amas a ti mismo, ¿a quién vas a amar? Si no te cuidas a ti mismo, ¿a quién vas a cuidar? Y sigue diciendo, versículo 29, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, mire lo que dice la palabra. No, nadie ha odiado su propio cuerpo, sino al contrario. Mire lo que hace, lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo hace con la iglesia. Cristo ama a su esposa, que es la iglesia. Nosotros somos como iglesia, somos la esposa del Señor Jesús. Él nos ama. ¿Por qué? Porque Él se ama. Él se ama a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo contrario del amor? Pues el odio, ¿cierto que sí? El odio es lo contrario. Y yo creo que nadie odie su propio cuerpo. De pronto personas con problemas que no se aceptan a sí mismos. Mire, ¿saben ustedes que lo más curioso que uno descubre cuando empieza uno a leer historia, sobre todo la historia en Europa, y uno mira grandes hombres que afectaron o han afectado el mundo, y uno dice, son feos? A mí no me diga usted que un hombre como Winston Churchill, que fue primer ministro en Inglaterra y en el tiempo difícil de la Segunda Guerra Mundial, era un hombre, un europeo alto, bien parecido a Políneo. No, era un señor gordito, él fumaba unos tabacos impresionantes, de bonito no tenía nada, pero era un hombre muy inteligente. No me digan ustedes a mí que otro hombre que en cierta forma impresionó al mundo, el Mahatma Gandhi.
es un hombre que uno diga es un hombre atractivo, era feo, pero era el ser donde ese hombre entraba, al salón donde él entraba, el salón se iluminaba con su presencia. Ese es su alma, y fue un hombre que fue educado en Inglaterra. Él tuvo conocimiento de la fe cristiana, pero bueno, eso es otra historia. Era un hombre feo. Esto me habla de Napoleón Bonaparte, era un hombre bajito, pero era un guerrero, era un sabio para la guerra y pasó a la historia. Y así muchos. Uno mira a veces los dibujos de nuestros próceres de la independencia. No puede decir uno, no, es que son apolíneos, son hermosos. No. Pero entonces, ¿debemos amarnos a nosotros mismos? Claro que sí, para poder nosotros amar a otra persona, porque nadie debe ni puede odiar a su propio cuerpo. Hay personas que no están contentas, no, es que yo con estos gordos, es que yo con estas arrugas. Oye, con gordos o con arrugas, lo más importante es lo que tú llevas adentro, en tu corazón. Vemos en el cine artistas que son, bueno, sí, muchos son bonitos y son galanes y las mujeres son hermosas, pero muchos de los grandes artistas son feos. ¿Sí? Y hay muchos actores que son lindos, que uno los ve y lee uno después la noticia, cayó en la droga. ¿Por qué? Porque no se aman. Entonces eso no tiene nada que ver con la belleza va por dentro. Es la belleza almática, la belleza espiritual, que donde quiera que llegue la persona, así sea feo, vuelvo y repito, pero va a impresionar, porque es su alma la que causa la impresión. Qué interesante. Entonces, no podemos odiar a nuestro propio cuerpo, tenemos que alimentarlo y cuidarlo. Cuando habla ahí de lo, decíamos la semana pasada, no está hablando, dice que lo cuida y lo alimenta, está hablando, no habla de la esposa, está hablando del hombre que cuida su propio cuerpo. Entonces, resumiendo, amar es alimentar y cuidar. Ese es el mensaje para el varón. Tú amas a tu esposa, tienes que alimentarla y cuidarla. Pero entonces vamos a ver qué significa eso. ¿Alimentar qué es? ¿Qué es alimentar? Digamos, yo alimento a mi hijo, ¿qué es alimentar? Nutrir, darle alimento. En el caso nuestro, alimentar es llevar a la madurez. No es que tú le vas a empezar a dar comida a tu esposa, porque de pronto tú vas a ser culpable de que ella engorde. De pronto a veces las señoras como que tienen más predisposición sí, porque la señora dice, mire, es que yo me como una papa y me aparece por algún lugar. Entonces, alimentar es nutrir, llevar a la madurez. Cuando hablamos de que tienes que alimentar a tu esposa, estamos hablando de que tú tienes, varón de Dios, la obligación, porque está en la palabra, llevarla a la madurez, ¿Y en qué áreas? ¿En qué áreas de la madurez? La palabra lo dice, nos da el ejemplo del Señor Jesús, Lucas 2:52. Búsquelo ahí en su palabra. Lucas 2:52, y está hablando del Señor Jesús. Y dice, Lucas 2:52, y Jesús crecía y ahí viene, sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. O sea que el Señor Jesús también fue nutrido y alimentado y llegó a la madurez en esos 4 aspectos. En sabiduría, o sea, mentalmente, en estatura, o sea, físicamente, la madre lo alimentaba, sí, lo cuidaba, le daba su comidita al Señor. Señor Jesús comía como cualquiera de nosotros, claro que sí. Además dice que en gracia crecía, en gracia para con Dios, o sea, espiritualmente.
El Señor crecía también espiritualmente. Alguien podría decir, pero si Él era Dios, ¿cómo que crecía? Sí, claro, porque Él era, en ese momento era un ser humano, fue niño como cualquiera de nosotros. Y en último lugar dice que crecía en gracia para con Dios, para con los hombres, o sea, relacionalmente. Era una persona que sabía relacionarse con todos los demás. Entonces, quien se ama a sí mismo, se nutre a sí mismo y va caminando a la madurez. Si yo realmente me amo a mí mismo, tal como la palabra nos está enseñando, entonces yo, por un acto de mi propia voluntad, si me amo a mí mismo, por un acto de mi propia voluntad, me voy a nutrir, me voy a alimentar para yo llegar a la madurez. Sí, me estoy haciendo entender, ¿cierto? ¡Wow! Entonces, llegar a la madurez en sabiduría, o sea, mentalmente crezco. Hoy en día, yo recuerdo en mi época uno de los anhelos que tenía uno, pensaba, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser médico, yo quiero ser esto, quiero ser lo otro. Yo recuerdo en mi época, hoy en día parece que a los jóvenes el estudiar ya como que ya no les llama la atención, quieren trabajar y quieren tener dinero. Uno dice, bueno, no es que sea malo, pero para poder trabajar y llegar a tener dinero sólido, lo que yo llamo dinero sólido, o sea, no trabajar en algo en lo que trabaja todo el mundo, porque en cualquier momento pierdes el empleo. Mientras que si tú estudias, el joven se prepara, cada día puede avanzar más. El estudio, alguien diría, pero si es un cartón que... No, es que no es el cartón. No, es llenar la cabeza de conocimiento y en la medida en que tú tengas el conocimiento aquí en tu cabeza, vales más. Hablando laboralmente, vas a valer más. Te van a llamar las empresas se pelean a esas personas. A veces van y sonsacan, ¿se dice? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, van y las sacan de las empresas. ¿Cuánto le están pagando? No, me están pagando 6 millones. Vámonos, yo le voy a pagar 8, váyase conmigo. ¿Por qué? Porque saben que lo que esa persona tiene en su cabeza vale dinero. Entonces, por eso, mis amados, que algún día uno como hijo dice, no, papá, yo lo que quiero es trabajar porque quiero tener plata. No es que sea malo eso, y hay mucha gente que lo ha hecho, pero de cierta manera es un poco más fácil cuando tú sabes hacer algo, eres profesional en algo. Sí. Tiene como decía alguien, despectivamente, un pedazo de cartón. Pero ese cartón vale plata. Ese cartón vale plata. Por ese cartón te pagan. Yo lo he visto en mi hija mayor. En mi hija mayor. Sí, ella estudió su carrera, su profesión, bonito, tenía su trabajito, bueno, ganaba más o menos. Pero en un momento tomó la decisión de estudiar una especialización, inclusive la estudió de una universidad en España y ese título lo acreditó aquí en el Ministerio de Educación y está acreditada. Ese título ahorita casi le triplicó su sueldo. Entonces, hay que estudiar, hay que prepararnos a nosotros mismos, crecer mentalmente. Eso es para llegar a la madurez, eso es lo que debemos hacer. Entonces, crecer en sabiduría, en estatura, integralmente. Hay que crecer físicamente, hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidarla. De pronto cuando estamos jóvenes, les está hablando un hombre mayor a los jóvenes y a los varones, a los esposos jóvenes. Cuando uno está joven, uno se cree Superman. Uno cree que es el hombre de acero. Sí. Entonces, como hombre de acero, quiere volar igual que Superman.
y pone su vida en riesgo, hace cosas, se mete en compañías que no debe, en empresas que no son nada santas. Mire, hay que crecer tanto mentalmente, intelectualmente, en sabiduría, como hay que crecer físicamente. Que cuando estamos jóvenes, pues estamos jóvenes, somos fuertes, poderosos, tenemos la fuerza de la vida. Ajá, como decía alguien, sí, paramos balas con los dientes, subimos por vidrios enjabonados, pues somos los machos, recontramachos de todo. Y creemos que nunca nos va a pasar nada cuando estamos jóvenes, pero el tiempo pasa, mis amados. Cuando uno llega a los años adultos, como su servidor, empieza uno a apreciar lo que es haber cuidado su salud, no haberse puesto a hacer cosas con su cuerpo de forma indebida. Hay muchachos que desde jóvenes, 22, 25 años, están consumiendo licor y lo hacen ya como por decir algo, no es que cada 8 días todos los viernes, porque el viernes es el viernes, ¿cómo que llaman? Sí, es cultural, el viernes cultural y tienen el dicho ese, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Por favor, cuidado, cuidado. Enseñemos a nuestros hijos a cuidar su cuerpo, a comer cosas que sirvan. Pues uno de niño, ¿qué más que comer unos chocolates? Y son deliciosos los chocolates, me encantan. Los dulces, de pronto bebidas, en fin. Cuidado, tenemos que cuidar nuestro cuerpo para poder crecer físicamente. Crecer no es solamente estirarnos hacia arriba, crecer es tener una muy buena salud física. Y cuando ya estamos de la edad que yo estoy, ahí es donde uno aprecia, gloria a Dios, que fui más o menos bien alimentado por mis padres. Y bueno, gracias al Señor, manejamos una salud aceptable, buena, para la edad. Entonces tenemos que crecer en estatura, o sea, físicamente, y tenemos que crecer también en gracia para con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que crecer espiritualmente. Y esto tienes que enseñártelo a tus hijos. Ese es el esquema del estudio. Crecemos, acuérdense, en la mente, en el conocimiento, en la sabiduría. Crecemos físicamente, crecemos en estatura físicamente, crecemos en gracia para con Dios, o sea, espiritualmente. Tenemos que crecer espiritualmente. Y en cuarto lugar, nos dice la palabra que tenemos que crecer en gracia para con los hombres. Eso quiere decir relacionalmente. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a relacionarse con las personas. Hay que enseñarle a nuestros hijos a saludar. A veces los jóvenes, los niños de 12, 13 años, llega una visita a la casa y se esconden detrás del papá no, mi hijo, salude a la señora, dígale cómo está y enséñele a dar la mano, a ser cortés, a ser educado. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero entonces, bueno, aquí viene la pregunta. ¿Y eso qué tiene que ver con el matrimonio? ¿Tú qué crees? Pero muchísimo. Porque tú como hombre que has crecido y has madurado, normalmente, generalmente, las esposas son 2 años, 5 años, 6 años, hasta 10 años menores que nosotros, que es, digamos, como lo normal. No es que tenga que ser así, no, pero es más o menos lo normal. Entonces, tenemos que enseñar, cuidar, alimentar a nuestra esposa en esas 4 áreas. Y la palabra, déjeme decirles algo, esto no lo está diciendo aquí su servidor, lo dice la palabra, que tenemos, que es una obligación. ¿Quiere que vuelva y se lo lea? Tú lo leíste. Dice que
nosotros tenemos que amar a nuestra esposa, alimentarla y cuidarla. Eso significa llevarla a la madurez. Alimentar es nutrir. Tenemos que nutrir a nuestra esposa. Por eso el hombre tiene que ser un poco mayor, que ya sea una persona asentada, reposada, seria, que haya asumido la sabiduría de Dios para poder llevar adelante un hogar. Eso no es fácil. La gente cree que es que uno se casa y tiene hijos ahí como no sé, iba a decir como los animales, pero no, muchas veces los animales son más sabios que nosotros. Porque muchas veces la madre gallina cuida a sus pollitos y se enfrenta a lo que sea. Yo he visto un video de una gallinita enfrentándose a un águila, porque el águila le echó el ojo a los polluelos. Entonces, es nuestra responsabilidad, varón, crecer, alimentarnos espiritual, relacionalmente, perdón, o sea, enseñarle a nuestros hijos, enséñeles a saludar, que llegó una persona a la casa y que es un amigo del papá y el hijo está, salude, buenos días, buenas tardes, y si puede dar la mano. Bueno, ya hoy en día poco damos la mano por tanta contaminación, pero por lo menos, buenos días, doña Florinda, buenos días, doña Carmenza, buenos días, doña. ¡Qué bonito! Eso permite que el día que él crezca, ese niño crezca y salga al mundo relacional, al mundo laboral, no va a tener ningún problema en que le diga, mire, el que está allá es el dueño de la empresa, vaya y salúdelo. Ay, no, a mí me da miedo. Ay, no, yo no. No, ¿dónde está? Bueno, y se puede acercar con toda elegancia y con toda decisión. Doctor fulano, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, me lo recomendaron, bueno, y con el puro saludo tú impactas a los demás. Pero los muchachos hoy en día, muchos son esquivos, bueno, yo diría que no tanto como groseros, sino es que como no les enseñaron a saludar. Y es algo tan básico, tan fundamental, y es muy importante. Entonces, todo eso se llama madurez. Todo eso es madurez. Quien se ama a sí mismo se nutre a sí mismo en madurez. Entonces, si yo me amo a mí mismo en el sentido bíblico, o sea que me cuido, procuro cada día prosperar intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, eso es crecer. Crecer no es solamente estirarse físicamente, crecer es crecer emocionalmente, espiritualmente. Entonces, yo voluntariamente decido alimentar mi vida. Es eso, en sabiduría, igual como creció el Señor Jesús, en sabiduría, en estatura, o sea, físicamente, en gracia para con Dios, espiritualmente, y en gracia para con los hombres, relacionalmente, aprendiendo a relacionarme con los demás. Entonces, yo como esposo que ha crecido de esa forma, voluntariamente, yo asumo el alimentar y el nutrir a mi esposa. Dios. Alguien dirá, uy, no, pero pastor, eso es como un poquito complicado. Es que usted no conoce a mi esposa. Yo, mi esposa, la ropa la plancha así a manotazos. No sé, no lo sé. Sí, como decía alguien, pastor, es que a mí me tocó poner en mi cama burladero, porque mi esposa es brava. No sé, ¿qué puede uno decir? No hay nadie bravo. Esa es una forma de ser. Entonces, mire, hay niños
niños, hijos que de pequeños son de un carácter pésimo. Pero si el niño no nació siendo así, no, le enseñamos. Alguien le enseñó, alguien. Puede haber sido un tío, el abuelo, el mismo papá o la misma mamá. Entonces, ¿cómo van a alimentar a una mujer? ¿Cómo van a nutrir a la esposa para poderla llevar a la madurez física, a la madurez mental, a la madurez espiritual, a la madurez relacional? ¿Cómo lo van a hacer? ¿No? Mire, nosotros realmente como seres humanos, a la esposa, generalmente la conocemos en el plano físico, claro que sí, y en el plano relacional. Pero en lo mental, aquí en su cabeza, poco la conocemos. Y en la parte espiritual, mucho menos. Mucho menos. Entonces, dijimos que amar es alimentar y cuidar. En eso resumimos todo, alimentar y cuidar. Cuidar, ¿qué es cuidar? Resguardar. Literalmente quiere decir ver por alguien, proteger, discúlpenme, proteger a la persona. Entonces, si yo amo a mi esposa, ¿qué hago? La cuido. La cuido. No la celo, no. Otra cosa es eso, los celos. No, la cuido física. ¿En qué forma? En su conocimiento, que ella sepa, aprenda. Hay algunos maridos que les interesa como que la mujer siga siendo bruta, ignorante, que no aprenda nada. No, si quiere aprender, maravilloso. Que quiere estudiar, estudie. No, pero es que yo no quiero que ella vaya a la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos pasamos por la universidad y fuimos y volvimos. Entonces, ayúdela a alimentar y cuidar. Entonces, resguardarla, ver por alguien, proteger a la persona. Entonces, si yo me amo a mí mismo, eso quiere decir que yo personal, me cuidaré de cosas que no me sirvan, que me hacen daño, y cosas que me puedan impedir mi proceso de alimentación y de crecimiento físico, de crecimiento relacional, espiritual y emocional, en fin. No, mis amados, cuidado. Entonces yo me cuidaré, me protegeré de cualquier cosa que me impida a mí crecer. Entonces yo debo amar a mi esposa como me amo a mí mismo. ¿Cómo les parece? ¿Ustedes sí sabían eso? Claro que lo sabían. Y muchos lo sabían y se han hecho los tontos. Hay que amar a la esposa, y como tú la amas y tú te amas, tienes que amarla de la misma forma, cuidándola, alimentándola. Entonces la cuidaré y la protegeré. ¿De qué la cuidaré y de qué la protegeré? De cualquier cosa que impida que ella crezca. A la esposa hay muchos hombres que, no, allá en la casa, ella es la sirvienta de la casa, ella cocina y lava ropa y lava el piso. No, es un ser humano que necesita crecer también, saber cosas. Que, mi hijo, yo quiero aprender, listo, que yo quiero hacer, hágalo. Porque ella quiere crecer, debemos permitírselo. Y si crecen los dos, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que crece la familia y los hijos serán personas bien plantados, como dice la palabra, como árbol plantado junto a corrientes de agua. El arbolito que está plantado ahí a la orilla del río, él no tiene problemas de nutrición, porque toma el nutriente del agua que pasa por ahí, mientras que el arbolito que está por allá, en la mitad del campo, allá en el potrerito, un arbolito solo, le cuesta trabajo para alimentarse, tiene que profundizar muchísimo sus raíces. Pero si nosotros estamos
plantados junto a la corriente de agua, que es la palabra del Señor, pues nunca tendremos sed y creceremos sanos. Así tenemos que ser nosotros con nuestros hijos. Entonces, yo tengo que cuidar a mi esposa. ¿Pero de qué tengo que cuidarla? Mire, hay de tantas cosas que cuidar a la esposa. El lugar a donde vayamos con ella. ¿A dónde llevas tú a tu esposa? ¿A dónde? ¿Qué películas ves tú con tu esposa? ¿Qué videos ves tú en la televisión? ¿Qué amigos tienes tú? ¿Qué amigo llevas a tu casa? ¿Qué música oyes? ¿Qué música oye tu esposa? ¿A qué fiestas van? Amar a la esposa es cuidarla y protegerla. Es difícil, digamos, definir el amor. Es difícil. Por eso nosotros entendemos lo que significa Dios es amor. Aprendemos de nuestro Dios, claro que sí, pero no lo podemos explicar. Explícame a Dios, nadie puede. Y Dios es amor, es la esencia de Él. Entonces yo, mi esposa, como la amo, la cuido y la protejo. Ese es un concepto difícil de entender. Entonces, vamos a definir el concepto más difícil de toda la historia. El amor. En 2 palabras, alimentar y cuidar. Empezamos por nosotros mismos. Tenemos que alimentarnos. ¿De qué formas? Ya lo vimos, las 4 formas en las cuales fue alimentado el Señor Jesús. Y tenemos que cuidarnos. Claro que sí, hay que cuidarnos. Alimentar. ¿Qué es alimentar? Proveer. Y proveer todas las cosas. A ver, ¿cómo es que yo veo a mi esposa, por ejemplo, le encantan las matas, las macetas de flores, le gustan, y tiene unas muy bonitas en su jardín. Pero entonces ella usa productos, nutrientes, no que la tierra de no sé dónde, que... bueno, sí, tierra de lombriz, ¿sí? Nutrir, hay que nutrir. Hay que nutrir a la esposa, hay que nutrirla. Alimentarla quiere decir nutrirla. Bíblicamente significa poner nutrientes a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel relacional. Pastor, ¿y usted de dónde sacó eso? Lo sacamos ahí de Mateo 2, fue que dijimos que los padres... Lucas 2:52, los padres cuidaban a Jesús de esa forma. Entonces, alimentar, proveer es fertilizar, nutrir para llegar a la madurez. Bíblicamente, poner nutrientes. ¿Nutrientes a qué nivel? A nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel relacional. Exactamente. ¿Para qué? Para que la esposa también llegue a la madurez conjuntamente con toda la casa, con la familia, el esposo. Cada día, mis amados, maduramos todos los días en la medida en que nos metemos a la palabra y la entendemos, la sacamos, le sacamos el sentido, crecemos espiritualmente. Y la esposa igualmente, y los hijos también. Significa llegar a la madurez. Y cuidar, ¿qué significa? Alimentar y cuidar. Ese es el amor. Alimentar y cuidar. Y alimentar y cuidar es proveer, proteger, honrar, en fin. Entonces, esto es interesantísimo y lo podemos disfrutar con la esposa. Y cuando tú amas a tu esposa, a esa persona que está a tu lado, y tú quieres servirla, entonces ¿qué haces? Pones las necesidades de ella. Oiga lo que voy a decir, varones. Pones las necesidades de ellas por encima de las tuyas.
No, pero es que el más importante en la casa soy yo, porque yo soy el que trabajo, yo soy el que voy y salgo, entonces a mí es el que... No, estás equivocado. ¿Para quién trabajas? Si tú eres casado, ¿para quién trabajas? Para ti estás equivocado. Tú trabajas para un grupo humano llamado familia, y ese grupo humano está encabezado por tu esposa, a quien tienes que amar y cuidar, alimentar, proveer de todas las cosas, cuidarla, respetarla. ¿Sabes por qué? Más que a tus hijos, con los hijos hay que hacer igual, pero ella más que tus hijos, porque un día los hijos se van, se tienen que ir, consiguen una pareja, se casan y se van felices de la vida. Y los viejos quedamos acá, los padres quedamos acá. Entonces, ¿a quién tengo yo que cuidar y amar y consentir el resto de mi vida, toda mi vida? A la que va a quedar conmigo, a mi esposa. Entonces, si realmente amas a tu esposa, tienes que pensar en los sueños de ella, tienes que pensar en las metas de ella, tienes que pensar en lo que ella quiere. ¿Y tú harías algo que le hiciera daño? No puedes hacer nada que le haga daño. ¿De qué forma? Miren, los hombres tenemos muchos cuentos chinos. Fabricamos lo que se llaman cuentos chinos. Y a las mujeres, cuando éramos novios, les metemos unos cuentos chinos que uno dice, pero por Dios. Y siempre el hombre es, nosotros como varones somos muy ególatras, muy, digámoslo, egoístas. Queremos para nosotros el goce, el disfrute, todo para nosotros. No, primero hay que pensar en la otra persona. Entonces, el novio le hace una propuesta a ella. Mi amor, el día del amor y la amistad, nos vamos a ir a hacer el amor. ¡Ay, qué belleza, pues! Gran regalo el que le va a dar. No, cuidado, porque eso puede ser robarle a tu novia los sueños de ella, los anhelos del corazón de ella, las metas de ella. Los sueños, las mujeres sueñan y tienen sueños increíbles, hermosos. Y puedes, por un embarazo, puedes truncar los sueños de ella. O por una enfermedad de transmisión sexual, estás truncando los sueños de ella. Estás borrando las esperanzas y los proyectos de ella. Y puede terminar la mujer entrando en una depresión por el fracaso. Y es que el varón, como la fiera de la selva, que es un excelente cazador, sí, los varones tenemos artimañas para cazar a nuestras mujeres. Claro que sí. Entonces, las propuestas. Si realmente me amas, tendrás sexo conmigo. Y como la sociedad nos ha enseñado que el amor es sexo y el sexo es amor, entonces la sociedad dice, vamos a hacer el amor. Esa expresión es absurda. Es absurda, pues ¿qué vamos a hacer el amor? Si el amor está hecho, Dios es amor. Amén. Entonces, lo que yo llamo los cuentos chinos, tengo una enseñanza que la titulé en algún momento los cuentos chinos. ¿Y por qué esa declaración supuesta de amor, entre comillas, no es una declaración real de amor? Sencillamente porque ni alimenta, ni provee, ni cuida, ni protege, y muchísimo menos es un acto de amor. Es aprovecharse de la otra persona. Eso sería una actividad erótica, íntima, sin responsabilidad alguna, ni compromiso de nada. Y que es, óiganme bien, sobre todo le hablo a los jóvenes, es difícil saber cuáles van a ser las consecuencias. Sí, señor. Difícil. Consecuencias físicas, emocionales, espirituales.
¿Mm? Eso no es amor. Eso no es amor. Eso no es amor. ¿Y saben ustedes por qué Dios es amor? Y con esto voy concluyendo. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza de Dios es alimentar, proveer, proteger. Esa es la naturaleza. No es castigar, no es que Dios castiga. No, Dios castigó hasta la última línea del libro de Malaquías, hasta el Antiguo Testamento, hasta ahí Dios impuso castigo. De ahí en adelante no, el castigo es producto de nuestras acciones. Entonces, Dios es amor porque la naturaleza de Dios es proveer y es proteger. Y algunos acusan a Dios. Es que Dios es negativo porque Dios nos está diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo demás allá, no hagas. Entonces Dios es negativo. No, ¿qué tal? Dios no es negativo. No. Eso no es, si Dios nos dice a nosotros no hagas tal cosa porque no es bueno, eso no es ser negativo, todo lo contrario, eso es ser previsivo. Dios nos enseña, nos advierte de las cosas. Y acuérdense ustedes, cada mandato que Dios nos da, bíblicamente hablando, cada mandato tiene un objetivo: proveer y proteger. Entonces, como esposos tenemos que hacer lo mismo. Dios no hace eso para quitarnos la diversión. Es que Dios no quiere que nos divirtamos. Por Dios, todo lo contrario. Todo lo contrario. Dios quiere que nos divirtamos. Mire, el matrimonio, para mí, personalmente, para mí ha sido como una diversión. Yo tengo conmigo una persona, perdone que hable de ella, pero para mí es no, como mi compinche, mi cómplice. Necesito que esté aquí a mi lado. Si salgo solo, hago lo que tengo que hacer y regreso rápidamente a la casa. Y si estoy en la casa, yo sé que ella está ahí. Y eso es una maravilla para uno como hombre. Es una maravilla. Mis amados, Dios no quiere quitarnos la diversión, todo lo contrario. Dios quiere que vivamos una vida plena, una vida de gozo, de alegría, no una vida de tristezas, de embarazos prematuros, madre soltera y aquel príncipe azul que ya se volvió invisible, ya no es príncipe azul, sino príncipe invisible, desapareció del mapa y ya no responde por el muchachito. Entonces, ¿qué surge ahí? La amargura, la tristeza, la frustración, el odio. Vienen los encuentros, porque después ella se entera que él estaba enamorado de otra y se casó con esa otra, entonces ya no hay esperanza y me dejó con un muchachito. Por Dios, cuando las cosas nosotros las hacemos fuera del contexto, del marco de nuestro Dios, de lo que Él nos dice que debemos hacer, vamos a tener problemas. Toda acción tiene una reacción, una consecuencia. Si es una acción buena, tendrás una reacción buena, una consecuencia buena. Pero si es una acción mala, tendrás una reacción mala. Vamos a orar. Vamos a orar. Miren, mis amados, esto es un tema de nunca acabar. Pero qué interesante que tú como padre, si aún todavía tienes hijos, jóvenes, solteros, yo te recomiendo, no porque yo lo haya hecho, no, busca los videos y escríbalos para que nunca se te olviden, o guárdelos y estés repitiéndolos permanentemente para que sepas, estás levantando una familia, estás criando hijos, estás educando hijos, los estás preparando. A los hijos hay que prepararlos. Como el atleta se prepara, que a veces es fastidioso, no les gusta. Eso es igual que el atleta que va a los Olímpicos.
Él se levanta temprano y va y corre, le duelen sus huesos, le duelen sus músculos. Él quisiera quedarse acostado durmiendo. No, pero el objetivo que él tiene es un objetivo noble y quiere llegar y quiere ir a las Olimpiadas. Duele todo, pero tiene un objetivo noble. El matrimonio es igual. ¿Que hay que hacer sacrificios? Claro que sí, y muchos, pero ese es el matrimonio. Entonces, mis amados, yo los invito a que me acompañen, lean lo que está ahí, lo que hemos hablado. Ahí quedan los videos. Vuelva y enséñele a los hijos. Empiece por enseñarle a los hijos, primero por aprender, porque uno aprende. Y en segundo lugar, enseñarle a los hijos. Y luego enseñarle a los nietos. ¿Tenemos trabajo por hacer? Claro que sí. Un trabajo hermoso, que es hablar de Dios. Y ese es el Dios. El Dios nuestro no es un Dios de altares, allá de imágenes, de inciensos. No. El Dios que nosotros tenemos es un Dios real. Es un Dios que está ahí. Ahí donde tú estás, ahí está Dios. Esperando que tú le preguntes, que tú aprendas, que tú abras el libro de Él y lo veas, descubras cómo es Él. Un Dios increíble. El Dios que nosotros tenemos y adoramos es un Dios fascinante, increíble. Es un Padre como nadie. Bueno, hoy vamos a felicitar y vamos a bendecir a un amiguito. Tenemos un amiguito allí en el Huila, en Neiva, York, Josías. Josías, es increíble cómo crecen los muchachos de rápido. Era un bebecito y ya lo veo en las fotos, ya corre de un lado para otro. Creo que fue el abuelo el que le compró un carro de pedal, fue el abuelo. Puede ser abuelo, consentidor. Y oiga, eso ya es un muchachón. Dios te bendiga, Josías, Dios te guarde, Dios guarde tu vida. Amén. Y que la bendición de Dios esté siempre en tu vida, en tu mente, en tu corazón, Josías. Estuve de cumpleaños. Sí, el 5. Un día antes que de mi cumpleaños. Yo cumplo el 6 y él cumple el 5. Y saludamos hoy, bendecimos y felicitamos a los padres por ese niño espectacular. Y felicitamos a los abuelos, porque los abuelos somos los que realmente disfrutamos a los nietos. Los disfrutamos. Ustedes no se imaginan cómo. Eso es una experiencia que hasta tanto uno no la vive, no la conoce, ni sabe. Los nietos, wow, son un regalo de Dios, sin lugar a dudas. Y nos alegran en nuestra adultez, en nuestra vejez, nos alegran la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis amados, espero que les haya gustado la enseñanza. No, que no se quede ahí guardada. No. Mándasela a otro, mándasela. Yo no cobro derechos reservados de autor ni nada de eso. Mándeselo a otro y diga, este fue mi última inspiración, no me interesa. Esto es del Señor, no es mío. Esto es para todos. Mándalo a aquel amigo que está un poquito en dificultades con su matrimonio, con su esposa, con sus hijos. Mándale esta enseñanza, que la oigan. Qué bonito, qué interesante. Entonces, para terminar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Y cómo le damos gracias a Dios? De muchas formas. ¿Saben ustedes que de muchas formas adoramos a nuestro Dios? Nosotros le damos gracias a Dios en alabanza, en adoración, leyendo su palabra, poniendo en práctica la palabra, obedeciendo al Señor, llevándole la palabra a otros. Con todo eso demostramos el amor a Dios. Y acuérdense ustedes que es el primero de los mandamientos, es el que todo el mundo olvida.
Porque uno le pregunta a la gente, ¿usted cumple los mandamientos? Sí, sí, oh, claro. Mire, yo no robo, yo no mato, yo no digo falso juramento, ni ando detrás de la mujer del prójimo. No, 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 no. Ah, pero usted cumple el primer mandamiento. Es el más importante. Amar a Dios. ¿Cómo? Por sobre todas las cosas. Amén. Ese es el primer mandamiento. Y de ahí, de ese primer mandamiento, se derivan todos los demás. Todo. No jurar su santo nombre en vano, todo. No matar, no adulterar. No, todos se derivan de ahí, todos, del primer mandamiento. Entonces tenemos muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Todos los días, cuando tú delante, Señor, gracias por este día nuevo que me diste. Y todos los días nosotros lo decimos, gracias, Señor, por el día nuevo que nos has dado. Es un día nuevo para estrenar, porque cada día trae sus propias cosas. En un día pueden sucederte muchas cosas buenas o también pueden sucederte cosas malas, pero estaremos preparados para todo lo que venga. El Señor nos prepara. Entonces, una forma, les decía, de agradecer a Dios es, Él nos enseña en su palabra, a través de la ofrenda, para que los ministerios de bendición sean bendecidos, prosperados, que podamos seguir llevando la palabra a todo rincón. A mí, yo no estuve triste porque me tocó cerrar la iglesia, la casa donde estábamos. No, abrimos otra iglesia a través de los medios. Amén. Y la vamos a perfeccionar. Estamos ya reuniendo unos pesos para comprarnos un editor, un mixer, un aparato que no tenga yo que sacar la foto y mostrárselas así. No. Que podamos editar todo profesionalmente como el Señor lo merece. Y lo vamos a hacer. El Señor es bueno y maravilloso. Entonces, vamos a bendecirlo. Vamos a ofrendar a nuestro amado Señor y Dios. Y para eso quiero invitarlos a que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice, está hablando Pablo y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también recogerá. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Wow, versículo 8. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. No es tener por tener y tener. Y le dicen mentiras muchas veces a la gente. Es que si usted trae al altar, el Señor le va a dar tanto. No. ¿Saben ustedes que el bendecir la obra, el dar para la obra y el dar a los demás, nace aquí adentro, en el corazón? Ahí. ¿Cuál es la intención de mi corazón? Y eso es lo que el Señor bendice, la intención del corazón. El Señor conoce el corazón de todos nosotros. Sigamos leyendo. Dice, versículo 9, como está escrito, Él repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién da semilla? El Señor. Entonces, Él nos da la semilla. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sembrarla. ¿Dónde siembras tu semilla? ¿Dónde la siembras? Dependiendo de dónde siembres tu semilla, vas a ver un fruto. Si alguien toma de lo que Dios le da y va y gasta dinero en aguardiente, en cerveza, en ir a lugares que no debe ir, es un pobre. Yo lo considero un pobre, un mendigo.
Porque la riqueza no es solamente el tener, la riqueza está también en el saber y en el poder dar. Sigamos leyendo. Dice, y el que suministra la semilla al sembrador y da pan para su alimento, ese mismo, que es Dios, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Versículo 11. Entonces, serán enriquecidos en todo para toda liberalidad. No es que Dios no te va a poner condiciones. Si Dios te bendice y te da, es para que compres alimento para tu casa, para que compres ropa para los tuyos primero, para que tú bendigas la iglesia, para que tú repartas en el quien no tiene. Hago un paréntesis. Nosotros como iglesia bendecimos a una iglesia que está muy al sur de la ciudad, una iglesia preciosa con un hombre joven, un pastor joven, y tiene una iglesia hermosísima. Y lo que yo llamo las iglesias eternas, aquellas iglesias que tienen la mayor cantidad de sus fieles, son niños. Entonces, si son niños, estarán ahí mucho más tiempo. O si llegan puros viejos, bueno, bienvenidos. Pero los viejos se van primero, nos vamos primero. Pero si es una iglesia donde hay muchos niños, es una iglesia para muchos años. ¡Qué bonito! Entonces sigo leyendo. Dice, versículo 11, seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, para lo que tú quieras, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple con plenitud lo que le falta a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Tú eres. Santo quiere decir separado para. El santo en la iglesia no es un muñeco, un ídolo, o allá el sumo sacerdote, el sumo pontífice y el cardenal. No. Los santos somos aquellos que hemos tomado decisión por nuestro amado Señor y Dios. Somos los santos. Santo quiere decir separado para, escogido para. Entonces fuimos separados para la gloria de Dios. Entonces, sigo leyendo. Sino que no solamente suple con plenitud lo que falta a los santos, a los separados, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Cuando nosotros tomamos de lo que el Señor nos ha dado y lo colocamos en la obra, en la iglesia a la cual yo voy, estoy dándole gracias a Dios. Porque en esa iglesia donde yo voy, donde yo estoy, donde yo escucho, donde yo aprendo, yo estoy recibiendo, me están dando alimento espiritual y alimento emocional. Y eso es lo que hacemos nosotros. Démosle gracias a Dios porque nos permite tener un techo donde vivir, una cama tibia donde dormir, una esposa, una compañía, una compañera, unos hijos, unos nietos, una familia. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, tú nos has dado tantas cosas. Somos ricos, somos riquísimos en muchas cosas maravillosas. Tenemos hijos preciosos, tenemos nietos, tenemos un techo, una casa, tenemos una iglesia, Señor, que nos ayuda, que nos guía, que nos permite y nos ayuda a crecer. Señor, somos ricos, somos millonarios, tenemos tantas cosas buenas y tú nos guardas. Ahora, Señor, de lo que tú ya nos has dado, nosotros tomamos una parte y la colocamos en tu iglesia, en tu altar, para que la obra siga adelante. Y cada día aprendamos y sepamos más. Gracias, Señor. Amén. Y amén y amén. Mis amados, hoy los bendigo. Hoy quiero que pasen un día maravilloso con toda la familia, con sus hijos, con la esposa, el esposo. ¡Qué bueno! Reúnanse, hablen, ríanse, disfruten la vida que el Señor nos ha dado.
No hay espacio para las tristezas. No lo hay. Bueno, que alguien está enfermo. El gozo del Señor sana. La alegría de Dios sana. Yo los bendigo, mis amados, hoy en este día. Gracias por escucharnos de parte de mi esposa, de mi casa, de mi familia. Una bendición para todos. Hoy los bendigo con la bendición del Padre. Los bendigo con la bendición del Hijo. Y los bendigo a todos con la bendición y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos el martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Dios les bendiga y Dios les guarde.